Por favor, Rayi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Rayi. Tan mal estamos. Buenos días a ambos, ¿qué tal? ¿Tan mal estamos en las cifras oficiales que manejamos en este momento? Una pequeña corrección de eso, ¿no? Los fallecidos del MINSA hasta abril 4 son 52.877 y el subregistro de SINADEP es un poco más alto de lo que estamos mencionando, es 145.900. De acuerdo, ¿no? Estaba leyendo cifras del comercio, veces, pero está bien. No, es que va cambiando. Va cambiando, sí, efectivamente. Sí, para ponerlo en perspectiva, creo que eso siempre iba, ¿no? Es el equivalente a 3.5 aviones de esos que van de Lima a Cusco, que se caen diariamente. Claro. Es el equivalente de muertes que tenemos. Y para ponerlo más en perspectiva, es que en un año normal sin pandemia mueren alrededor de 116.800 personas al año. Eso es lo que mueren, cuántas personas mueren al año, ¿no? Y solo en la pandemia se han muerto 145.900. Y no se cuenta los 116.000 que normalmente mueren al año. Ahora, recordarás, Rayi, que sobre todo durante la primera cuarentena y luego de ella, exigíamos que el Ministerio de Salud pueda actualizar su cifra. Se hizo eco de ese reclamo y se hicieron, hasta lo que yo recuerdo, 2 actualizaciones. Se designó un grupo de expertos para que vaya actualizando las cifras. En ese momento la ministra, la señora Mazzetti, decía: dennos tiempo, este trabajo es difícil porque se cuentan los casos sospechosos y los casos sin diagnóstico, entonces ustedes sabrán que esto es difícil, y así nunca más se actualizó, que por lo menos hasta lo que sabemos y lo que vemos las cifras diarias. ¿Es tan difícil hacerlo? Sí, yo creo que hay otro elemento, ¿no? O sea, por lo menos con lo de muertes diarias, nosotros tenemos el SINADEP y podemos, confiar en esas cifras hasta cierto punto para medir esto, que el SINADEP en sí es un subregistro también, ¿no? Porque hay gente que no entra al SINADEP, sobre todo en zonas rurales. Pero yo pienso que el pedazo donde fallamos más, y todavía lo continuamos haciendo, es detectando los casos, ¿no? Es haciendo las pruebas correctas. Entonces, yo te digo, por ejemplo, ahorita la gente me pregunta, bueno, estamos en ascenso o descenso. Si miramos las muertes diarias, estamos en un pequeño ascenso, ¿no? Subiendo. Pero si miramos casos positivos, también estamos en ascenso. O sea, desde el 7 de marzo hasta la semana de ahora, cada semana estamos teniendo un poquito más de casos positivos. Pero la positividad es tan alta que yo sé, o sea, que sabemos que hay más casos positivos, ¿no? Entonces, Lima Metropolitana tiene el 28 de febrero, la semana del 28 de febrero, tiene 237 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? O sea, ¿tú crees que de lo que conocemos hasta ahora hay más todavía? ¿Habrían más casos positivos? Obviamente, sí, definitivamente que sí, ¿no? Porque la positividad es muy alta, la positividad todavía está en 13, 14%. Entonces, yo concentraría, el esfuerzo en mejorar la cantidad de pruebas, mejorar el seguimiento, incluir los números que vienen del sector privado, que no se están contando, esas decisiones que hicimos el año pasado, que artificialmente reducen la cantidad de casos positivos, en mi opinión son incorrectas, ¿no? De acuerdo, y el porcentaje es lo suficiente, porque me imagino que si la reducción es en porcentajes menores, chicos, las estrategias si funcionan para el 50%, y funcionarán para el 52%, por poner un ejemplo X, ¿no es cierto? Pero me imagino que si la diferencia entre lo que se cuenta oficialmente y lo que ocurre realmente es enorme o es importante, entonces las estrategias planteadas no funcionan. ¿Estamos en ese escenario, Rayi? ¿O todavía? Bueno, tenemos estrategias que sí están funcionando. Mira, a mí siempre me gusta hacerlo relativo. Comparando con el año pasado, estamos haciendo lo mejor. Pero aún así tenemos estrategias que no tienen sentido, ¿no? Tenemos... Por ejemplo, en las municipalidades a veces tienes a gente que está saliendo y gastando dinero en ponerle spray de lejía a las veredas o al suelo o a las llantas,
hasta lo de los zapatitos, ¿no? Donde entras en cada establecimiento y con tus zapatitos pones tu lejía en el suelo. Eso no sirve para nada, no tiene ningún sustento. A mí lo único que me sirve es para tropezarme, ¿no?, cada vez que entro a un lugar. Pero no sirve, no sirve, pero ahí está, esta parte de la normativa de qué es lo que necesitamos para abrir un negocio, ¿no? Tenemos parques, espacios abiertos, playas, espacios abiertos cerrados. Entonces hay un montón de cosas cuando te empiezas a sentar y decir cuáles tienen sentido, cuáles no tienen sentido. Te das cuenta que todavía hacemos un show de cosas que por gusto, ¿no? Ya, pero a ver, tenemos estas cifras, como tú bien las describes, en aumento, y tenemos que desde hoy se reabren varias actividades, y encima tenemos elecciones el próximo domingo. Es decir, el escenario, tal como proyecta en una aparente tendencia levemente al alza, tanto en casos positivos como en número de fallecidos, se cruza con un escenario de actividades que se reinician, estamos en problemas, me parece. Vamos a comentarlo luego de la pausa. ¿Te parece? Ragui Burgum está con nosotros hablando de las cifras de casos positivos y la aún ausente, nula actualización de la cifra de muertos, que puede llegar a más de 147.000 en total desde que comenzó la pandemia en el Perú, mientras las cifras del Ministerio de Salud apenas nos dan un número de 52.000 aproximadamente. Pero antes la pausa. Regresamos, 7:15. 19 minutos de la mañana, estamos aquí en la rotativa del aire. Patricia del Río y Jaime Chincha hasta las 8 conversando con Ragui Burgum. Y él es científico computacional e investigador de Open COVID Perú, un grupo de científicos, expertos independientes que revisa las cifras de la pandemia. Y las cifras, tal como hablábamos, Ragui, antes del corte, te dejé la pregunta pendiente, no proyectan bien, sobre todo en esta semana, o tú me dirás, porque si nos dices que ya desde días atrás lo que se observa es una tendencia ligeramente al alza, hoy, con el reinicio de ciertas actividades y con elecciones el día domingo, ¿cuál es tu proyección? Claro, desde de la semana del 21 de febrero hasta ahora, cada semana que ha ido pasando, 5 semanas más, todavía 6 semanas, ha habido un aumento continuo de casos positivos. Estamos en alza. Pequeño, pero alza. En términos de defunciones diarias, alrededor del 13 de marzo hemos estado también en alza en muertes diarias. ¿Qué es lo que se espera, no? Primero la gente se contagia y luego empiezan a subir las muertes diarias. No es una subida en picada como la que tuvimos pues en diciembre, enero, que fue una línea prácticamente recta, ¿no? Es pequeña, pero la tendencia es en subida. Entonces no existe ningún indicador actualmente que venga de que esta semana va a bajar. Por lo menos en este momento no lo estamos viendo así, ¿no? Entonces lo más probable es que para las elecciones siempre los números van a ir subiendo todavía de manera lenta, pero en subida, ¿no? Ahora, el escenario electoral, digamos, ¿cómo lo ves? Digamos, allí podríamos tener eventualmente un foco de contagio, porque, digamos, es lo que te decía hace un momento, ¿no? Tenemos un escenario en el cual, caramba, el reinicio de las actividades más elecciones no parece ser un buen augurio, ¿no? Bueno, ¿o qué estrategia aplicar en el medio, digamos? O sea, ¿qué estrategia aplicamos para contener? En mi opinión personal, absolutamente todo lo de las elecciones debió haber sido, debería ser, en espacios abiertos, afuera. Claro. No dentro del colegio, no dentro de donde si hay una puerta, una ventana. Me pregunto por qué hacerlo de esa manera, ¿no? Poner toldos afuera y hacerlo en el parque, en el patio, si es en un colegio, no tiene por qué ser dentro del aula, ¿no? Allí el problema principal, creo, no va a ser tanto para la gente que está votando, pero para las personas que están a cargo de las mesas, ¿no? Por estar mucho tiempo en espacios cerrados. Entonces, tal vez podría ser problemático para las personas trabajando en las mesas, más que por las personas votando, porque votando entras, sales, estás fuera la mayor parte del tiempo, el riesgo es muchísimo menor que para las personas que están ahí por horas, ¿no?
Tremendo, ¿no? Tremendo, realmente. Muy bien, Raggi, muchísimas gracias por la información. Seguiremos contrastando contigo, por supuesto, estas cifras porque es indispensable que la información sea clara, ya no para las medidas que le va a tocar tomar a este gobierno que ya no le queda mucho tiempo, sino viene un gobierno nuevo y tiene que saber bien sobre qué terreno pisa. Creo que eso es fundamental, ¿no? Si no están planteando soluciones sobre la base de una información que no conocen. Y por eso es tan importante el trabajo de Open COVID. O sea, en todo caso, eso que estás diciendo, ¿no? Al cerrar este gobierno debería dejar las cifras actualizadas, ¿no? Que es la discusión que justamente así es. Empezábamos en la entrevista con Raggi. Exacto. ¿Cómo pretendemos que los... La vacuna. Sí, por ejemplo. Las vacunas, ¿no? Creo que ese es el pedazo que no debemos nunca olvidarnos. Claro. En este momento tenemos vacunas que debieron haber llegado el mes pasado. Tenemos los problemas de políticos causados por el vacunagate, por el digamos, el Congreso también poniendo presión y el Ejecutivo que no ha querido sacar un permiso excepcional por segunda vez para dejar que los otros millones, los 2 millones de vacunas que tenían que llegar el mes pasado no han llegado, ¿no? Es gravísimo la falta de vacunas, es gravísimo. Raggi, una última pregunta muy precisa. No quiero generar alarma, pero el 11 de abril puede ser un día peligroso que eleve la cifra de contagio, o al ser un evento más bien organizado no representa mayor riesgo. Mira, yo sé que la OMP está poniendo los protocolos que ellos piensan necesarios para tratar de reducir el riesgo. En otros países han habido elecciones donde básicamente la gente no estaba vacunada y lo han hecho relativamente bien. De acuerdo. El factor esencial, demasiado importante, va a ser la ventilación dentro de esos espacios cerrados. Entonces, tener el ánfora dentro del aula versus tener el ánfora afuera es la diferencia entre el riesgo que estás poniendo a las personas. No quiero alarmar con esta situación, pero también hay que ser realista. ¿No? Si es que entras a un cuarto donde no hay ventilación, va a ser problemático. Muy bien. Raggi Burgum con nosotros, científico computacional, investigador de Open COVID Perú. Muchas gracias por esta entrevista, Raggi. Son las 7:25.